Estimados emprendedores, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por su puntualidad. El día de hoy, como ustedes saben, vamos a ver el tema cómo proyectar el semáforo nutricional y verificar el correcto etiquetado de mis productos. Nos acompaña Daniel Espinosa, coordinador académico de estrategia, quien compartirá valiosas estrategias y conocimientos para destacar en el mercado y asegurar que tus productos lleven el etiquetado adecuado. Como hemos venido trabajando en la modalidad de los workshops anteriores, por favor, si tienen dudas o inquietudes, en el transcurso de la presentación me hacen llegar sus preguntas al interno para que, en este caso, Daniel nos pueda ayudar contestando sus inquietudes posterior a la culminación de su presentación. Nuevamente, muchísimas gracias a todos por su puntualidad y, Daniel, empezamos. Bien, muchísimas gracias, Pamela, por la presentación. Muy buenas tardes con todos nuestros emprendedores, muy buenas tardes con todos nuestros participantes. Es un gusto poder saludarles, un gusto poder estar acá con ustedes ya para poder arrancar con con nuestro workshop, el workshop que vamos a tener el día de hoy. ¿Sí? Bien, como ya lo ha mencionado Pamela, vamos a empezar a hablar de etiquetado de productos. Cómo proyectar este semáforo nutricional que ustedes ya lo van a entender en pocos minutos, pero para poder entender desde la parte inicial, desde la parte principal, cómo deberíamos nosotros asegurar que nuestros etiquetados, que nuestras etiquetas estén acorde a la ley, estén acorde a las normativas, necesitamos entender cuál es el uso de etiquetar un producto. ¿No es cierto? Entonces ustedes pónganse a pensar en los productos que ustedes comercializan. Si bien es cierto, vamos a dirigir muchísimo workshop en la parte etiquetada hacia productos que son manufacturados y son principalmente de consumo humano. Todos los productos, a pesar de ello, todos los productos requieren de un etiquetado, requieren de una etiqueta, ¿sí? Entonces, hay que tomar esto en cuenta para que podamos plasmar las ideas de forma correcta en la etiqueta de un producto alimenticio. ¿Para qué sirve básicamente el etiquetado de un producto? ¿Qué es lo que se busca etiquetando un producto? Pues bueno, cuando estamos hablando de productos de consumo humano, reducir todo tipo de enfermedad relacionada con alimentación, con ingesta de algún producto o con uso de algún producto. ¿Ya? El etiquetado, ustedes se preguntarán, pero ¿cómo el etiquetado nos puede ayudar a reducir enfermedades? En efecto, el etiquetado nos puede ayudar a reducir enfermedades y ustedes en un momentito ya lo van a comprender de forma correcta o van a entender el por qué, ¿sí? Que el consumidor, perdón, pueda tomar decisiones de adquisición de algún producto contando lógicamente con la información necesaria. No es lo mismo, ¿no es cierto?, que una persona que tal vez tiene algún inconveniente como la hipertensión consuma o pretenda consumir un producto alto en sal, ¿ya? O aquellas personas que son alérgicas a algún tipo de producto, ¿no es cierto? Entonces, el etiquetado de un producto sí nos permite tomar decisiones en torno a lo que nosotros estamos buscando y viendo en el mercado. Cuando ustedes van al supermercado, cuando ustedes van a algún lugar en el que vayan a comprar un producto, y lo primero que se deberían fijar es en la etiqueta. Y esa etiqueta es la que a nosotros nos permitiría como tal tomar una decisión de adquirir o no el producto, comprarlo o no, consumirlo o no, utilizarlo o no, ¿sí? Entonces, siempre es importante que todo esto pueda estar súper claro. Adicional a ello, las etiquetas, y esto tómenlo mucho en cuenta, son el único medio de comunicación directo cuando el producto, perdón, cuando el consumidor está adquiriendo o comprando un producto. ¿Sí? Es la única forma en la que nosotros como productores podemos llegar a transmitir la información al consumidor a través de la etiqueta. Cuando ustedes van a algún lugar y van a comprar o adquirir algún tipo de producto, independientemente de cuál este sea, se fijan en la etiqueta del mismo, ¿sí? Esto nos permite tomar una decisión y indudablemente es un medio de comunicación. Esa etiqueta nos está trasladando información, ¿sí? Nos está entregando información que particularmente a nosotros nos va a indicar cómo podemos o qué es lo que debemos tomar en cuenta si es que adquirimos o no ese producto. ¿Ya? ¿Cuáles son las disposiciones específicas que nosotros debemos tomar en cuenta para el rotulado o el etiquetado de un producto? No solamente alimenticio, acá estamos viendo un ejemplo de un producto alimenticio, pero esto aplica absolutamente para todos los productos manufacturados de uso o de consumo humano. Deben ustedes tomar en cuenta siempre que todos los productos procesados, envasados, empaquetados deben describirse o su etiqueta debe describirlos, ¿sí?, acorde a un rótulo o un rotulado que no tenga información falsa, que no tenga información equívoca, información engañosa
o cualquier tipo de información que pueda llegar a ser susceptible a crear de algún modo alguna interpretación o una impresión errónea de la naturaleza del producto. Algo que ustedes pueden ver comúnmente en el mercado, ¿no es cierto? Van al supermercado y encuentran un producto que tiene una expresión que dice producto orgánico, ¿ya? Producto orgánico. Entonces, para que un producto pueda ser orgánico necesita de una certificación que avale todo esto. Para poder avalar todo esto necesitamos como tal poder entender que no podemos poner cualquier tipo de declaración o cualquier tipo de declaración engañosa si es que no cumplimos con todos los requisitos para poder colocar algún tipo de declaración. Todo lo que ustedes plasmen en las etiquetas de un producto debe ser evidenciable, debe ser sustentable, ¿sí? Es decir, todo debe tener un respaldo. Si yo pongo que mi producto es de color amarillo, debería tener un respaldo de que el producto es de color amarillo, porque si pongo en la etiqueta que el producto es de color amarillo y resulta siendo azul, entonces yo ya estoy colocando en la etiqueta información falsa, información equívoca, información engañosa, susceptible a crear una impresión errónea respecto a la naturaleza del producto. ¿Sí? Entonces, nada de información engañosa. Muchas veces cuando nosotros estamos queriendo vender algún producto, nos ponemos a pensar en que sí, tenemos la necesidad dentro del mercado de darle alusión a nuestro producto, a ciertas características de nuestro producto para que sea más llamativo en el mercado. Pero el hecho de utilizar estas expresiones no quiere decir que nosotros debamos inventarnos cosas para poner en la etiqueta. ¿Sí? Esto no estaría correcto, no estaría bien. Nosotros debemos poner, sí, información importante, temas que pueden llegar a tener un impacto comercial como tal. Estamos totalmente de acuerdo, pero pues todo siempre analizando bien las expresiones, analizando bien lo que vamos a hacer y qué es lo que vamos a poner en nuestro etiquetado, en nuestras etiquetas. ¿Ya? Entonces, por favor, tomen muchísimo en cuenta esto que es muy necesario entenderlo para poder aplicar o poner la información en las etiquetas de los productos. ¿Sí? Perdón. Bien, en la imagen que ustedes están viendo en pantalla, pueden ver un ejemplo, ¿ya? Y si es que ustedes se fijan, esta etiqueta pertenece a una mayonesa y tiene como características o requisitos principales de información el nombre del producto, un listado de ingredientes, tiene una identificación del peso del producto que está contenido en ese envase, las instrucciones de conservación del producto, la identificación del código de lote, un permiso del Ministerio de Salud, la fecha de vencimiento. En nuestro país este permiso del Ministerio de Salud es la notificación sanitaria para la gran mayoría de productos. Por ejemplo, en productos alimenticios son las notificaciones sanitarias, en productos cosméticos, productos de higiene personal, de higiene doméstico, productos químicos, el permiso son las notificaciones sanitarias obligatorias. Y en el caso de dispositivos médicos, medicamentos, se lo denomina como registro sanitario. Entonces, esto debe estar plasmado en la etiqueta, ¿ya? Deberíamos tener una fecha de vencimiento, el lugar de origen del producto, ciudad y país de origen, dice la normativa etiquetado. Modo de empleo, es decir, si es que necesitamos alguna instrucción para entender cómo poder utilizar de forma correcta este producto, pues sin ningún inconveniente lo podemos plasmar en la etiqueta. El objetivo principal es que este modo de empleo o estas instrucciones de uso sean súper claras, súper explícitas respecto a las acciones que se van a tener que tomar para poder sacar el producto al mercado. Y finalmente, ¿quién está distribuyendo o haciendo el producto? La identificación de la empresa, de la persona natural, debe estar en la etiqueta. Bajo esta percepción y bajo estos requisitos y estas condiciones, ustedes se pueden fijar que claramente esto no aplica solamente para un producto alimenticio. Si es que ustedes van a ver el etiquetado de un labial, de una base, de pinturas, de podemos hablar de productos químicos, sí, las etiquetas contienen prácticamente la misma información. Si es que ustedes tienen la caja de un fármaco cerca, tomen la etiqueta y miren qué es lo que nos trasladan, qué información nos plasman, perdón, en la etiqueta.
¿Ya? Entonces, esta información aplica para la gran mayoría de productos de uso y de consumo humano, a excepción de aquellos productos textiles que lógicamente no vamos a declarar un listado de ingredientes. Las unidades que vienen en un envase está perfecto. Las instrucciones de conservación tampoco serían necesarios. Un lote es más que necesario. El nombre es más que necesario. En el caso de los productos textiles, por ejemplo, no necesitamos nosotros un registro sanitario, a menos que sea un producto textil que vaya a ser utilizado como dispositivo médico. ¿Sí? Batas, guantes, etcétera. ¿Sí? Una fecha de vencimiento, en ese caso tampoco vamos a tener un lugar de origen, sí, un modo de empleo tampoco, y una identificación de fabricante que la tendríamos también. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos considerar nosotros respecto al nombre del alimento? El nombre del alimento debe indicar la verdadera naturaleza de un producto, sea alimenticio, cosmético, fármaco, cualquier otro producto, ¿sí? La normativa de etiquetado nos dice a nosotros que debemos colocar un nombre real y que podemos poner también una marca, un nombre de fantasía, un nombre acuñado, como también se lo conoce. Sí, entonces las dos descripciones están bien, pero las dos, no solamente una. Vamos a hacer un ejemplo. Cuando ustedes van a la tienda y necesitan comprar detergente para lavar la ropa, ¿qué es lo que piden en la tienda? Cuéntenme, a ver, si es que van a la tienda y están buscando un detergente para poder lavar la ropa, van a la tienda y piden ¿qué? ¿Qué es lo que piden? ¿Qué nombre se nos sale cuando vamos a la tienda y pedimos un detergente? O vamos a la tienda y queremos comprar un agua mineral, independientemente de la marca del agua. Correcto, claro. Nosotros vamos a la tienda y decimos, deme un Deja, por favor. Correcto, estamos totalmente de acuerdo, pero Deja es la marca de una de las empresas que fabrica un detergente. ¿Ya? O vamos a la tienda y pedimos una Witty, independientemente de la marca de agua mineral que nos entreguen, nosotros vamos a pedir una Witty. ¿Ya? Entonces, alguien dice Wittig, todos sabemos que es agua mineral con gas, ¿ya? Entonces, este tipo de cosas vienen o parten ¿de dónde? Que las marcas se adueñan del nombre del producto, ¿sí? Vamos a una tienda, queremos comprar un snack, unas papas fritas y pedimos unos rufles, pedimos unos doritos, ¿no es cierto? Pero esos son los nombres de fantasía, los nombres acuñados, no es el nombre real del producto. En el caso del Deja, el nombre real es un detergente. Detergente para para la ropa, ¿cierto? En el caso de la Wittig es un agua mineral. En el caso de los Doritos, por ejemplo, son unas tortillas de maíz con sabor a. En el caso de los cachitos, de los panchitos, son extruidos de maíz. Todo tiene un nombre que va a expresar la verdadera naturaleza del producto. ¿Sí? Entonces, estos nombres deben ser lo más específicos y claros posibles para evitar que se pueda llegar a interpretar de forma incorrecta el, el producto que nosotros queremos adquirir y el que estamos pidiendo como tal. ¿Sí? El listado de ingredientes, que es fundamental, es súper importante que nosotros podamos hablar del listado de ingredientes porque independientemente del tipo de producto, este listado de ingredientes es muy necesario el colocarlo en las etiquetas. Es muy necesario colocarlo en las etiquetas, mucho más cuando son productos de consumo humano. Entonces este listado de ingredientes tiene ciertas condiciones. Una de ellas es que todos los ingredientes deben declararse en orden decreciente de proporciones. Sí, es decir, del ingrediente que se encuentra en mayor concentración, sí, o proporción en la matriz del producto que yo voy a comercializar hasta el que se encuentra en menor cantidad, ¿ya? De mayor a menor, orden decreciente de proporciones. Cuando un ingrediente es compuesto, por darles un ejemplo, nosotros queremos comercializar o queremos vender, ¿no es cierto?, un chocolate, por darles un ejemplo, ¿sí? El chocolate, si bien es cierto, nosotros lo vamos a hacer, pero muchas veces tenemos materias primas que ya son se les conoce como materias primas compuestas. Son productos que ya han pasado por un proceso previo y que yo voy a utilizar eso como una materia prima, ¿sí? Entonces, tengo chocolate en barra al 86%, por darles un ejemplo.
Esa es mi materia prima para yo preparar mis bombones de chocolate. Ese chocolate que viene en barra y es un ingrediente compuesto porque ya pasó por un proceso previo. En ese caso, en el listado de ingredientes deberíamos colocar también los ingredientes que tiene este ingrediente compuesto o como mínimo, los aditivos alimentarios o los aditivos eh, que cumplan una función tecnológica en la matriz del producto que vamos a comercializar. ¿Ya? El listado de ingredientes, sí, en el listado de ingredientes, de ser necesario, se debe añadir la identificación del agua que haya sido añadida cuando forme parte de los ingredientes como tal, ¿sí? Cuando nosotros utilizamos el agua para poder preparar parte del producto, como por ejemplo en los duraznos en almíbar, ¿no es cierto? Ustedes abren la lata de duraznos y les viene con el almíbar. El almíbar es una mezcla entre agua y azúcar. En ese caso, el agua no se debería declarar como ingrediente porque ya se sabe y se conoce que si yo pongo o digo almíbar, es una mezcla de agua con otro producto, como es el azúcar. ¿Ya? Entonces, esto hay que tenerlo súper clarito con respecto al listado de ingredientes. El listado de ingredientes debe declararse en la cara posterior de las etiquetas, ¿sí? Y adicional a eso, tomar en cuenta que lo más adecuado es evitar omitir declaraciones en el listado de ingredientes, ¿sí? Muy bien. Lo que ustedes están viendo en pantalla es un listado de los grupos de alérgenos alimentarios, ¿sí? Alérgenos o sustancias que nos producen alergias a la hora de ingestarlas como tal. Y estos grupos de alérgenos alimentarios aquí en el Ecuador se pueden identificar en la normativa INE 13341 anexo C. En el anexo C de esta normativa ustedes van a encontrar el listado de alérgenos de declaración obligatoria aquí en el territorio ecuatoriano. A nivel mundial hay varios grupos, no todos los grupos de alérgenos son obligatorios de declarar acá. Y para que ustedes puedan tener una idea, todos los derivados de gluten o lo que contenga gluten se considera alérgenos, los crustáceos, los huevos y ovoproductos, los pescados, el cacahuate o conocidísimo maní, la soya y todos sus derivados, los lácteos y todos sus derivados, los frutos secos de cáscara. En los frutos secos de cáscara, ustedes pueden clasificarlos en dos grupos, ¿sí? En los frutos secos de cáscara y también pueden hacerlo en las nueces de árbol, ¿sí? En nuestro país hay una nuez de árbol que es de declaración obligatoria en las etiquetas como alérgeno y estas nueces de árbol bueno, hay muchísimas, ¿no? Una de las más conocidas aquí, que es una nuez de árbol, es el famosísimo tocte. El tocte es una nuez de árbol. Ahora, ¿ustedes se comerían un tocte? Bueno, eso ya depende muchísimo, ¿no es cierto? No siempre nosotros tendríamos la capacidad de comernos como tal un tocte. El tocte es durísimo, es como una piedra, ¿no es cierto? Entonces, comernos un tocte está difícil. Pero hay una nuez de árbol aquí en nuestro país que es de declaración obligatoria y es el famosísimo coco. El coco es una sustancia, perdón, es un producto que se utiliza para preparaciones de todo tipo, cosméticas, alimenticias, farmacéuticas, químicas, ¿sí? Y se considera un alérgeno alimentario. Ahora, hay que recalcar y que hay que ser muy claros en esto en nuestro país, ¿sí? En nuestro país, el gluten, los crustáceos, los huevos, pescado, maní, soya, lácteos y frutos secos de cáscara son de declaración obligatoria, al igual que los sulfitos y los moluscos. ¿Ya? Pero aquí en el Ecuador, y ustedes se pondrán a pensar, hay personas que son alérgicos a otro tipo de productos, ¿sí? Conozco muchas personas que son alérgicas a la piña, alérgicos al tomate de árbol, alérgicos a... he conocido personas acá que son alérgicas a la remolacha, ¿sí? Y pues esos no constan dentro del listado de alérgenos alimentarios de declaración. ¿Por qué no constan? Porque nosotros como país utilizamos por lo general o acostumbramos utilizar normativas de origen extranjero. ¿Sí? Literalmente, la gran mayoría, de hablar del 100%, les podría decir que siquiera el 80% de las normativas ecuatorianas son copias bastante textuales de normativas colombianas, mexicanas, estadounidenses, europeas, ¿sí? Por eso es que muchas veces las normativas ni siquiera se utilizan ni se aplican porque no están acorde a la realidad que tiene nuestro país, ¿sí? Otros de los grupos de alérgenos alimentarios que ya no son de declaración obligatoria aquí en el Ecuador
Dentro de ellos está el apio, la mostaza, principalmente en Estados Unidos, el apio en Europa, los granitos de sésamo o el conocidísimo ajonjolí, ¿sí? Los sulfitos, como les decía, los sulfitos se encuentran en vino, ciertas cervezas, ciertos embutidos, son aditivos alimentarios, los moluscos, que acá en nuestro país se los contempla, y finalmente acá los altramuces. ¿Quién me quiere decir qué son los altramuces? ¿Qué entienden ustedes por altramuces? ¿Han escuchado esta expresión? Porque aquí en el Ecuador, altramuces podemos encontrar únicamente en ciertas zonas de la Sierra Ecuatoriana, en la Tacunga, hay un montón de altramuces, ¿sí? Hay un montón de altramuces. De hecho, es de la zona en la que más producción de altramuces existe. Por ejemplo, en Argentina les dicen lupinos, en Perú le dicen tarwi al altramuz. Altramuces les dicen en Europa. Pero aquí en el Ecuador salimos al parque y encontramos altramuces. ¿Qué son los altramuces? Si es que este fuera un curso de aprobación, les prometo que les hubiera dicho, les regalo un punto adicional si es que quién me dice que son los altramuces. Pero como no puedo regalarles puntos, ¿no es cierto? Podemos regalarles otra cosa. ¿Ya? Muy bien. Los altramuces, ¿qué son los altramuces? ¿Qué se les viene a la cabeza? Sin buscar en internet, los altramuces acá en nuestro país se conocen como, a ver, ya me llegó un mensaje, vamos a ver, los chochos, correcto. Solo Carmen está acá. Carmen, correcto, los chochos. Los chochos son los altramuces, ¿sí? A nivel mundial, los chochos se consideran alérgenos alimentarios. Se consideran alérgenos alimentarios. ¿Por qué? Por la cantidad de proteínas que tienen. Recuerden que lo que nos da alergia es la proteína que llega a tener uno de estos productos, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de los huevos, la proteína del huevo es la albúmina. Lo que nos da alergia es la albúmina. Es decir, si yo digo, yo soy alérgico al huevo, perfecto. A ver, el huevo tiene yema y tiene clara. ¿En dónde está la proteína del huevo? ¿En la yema o en la clara? ¿Quién quiere decir? ¿En la yema o en la clara? Yema o clara. ¿En dónde está la proteína? ¿En la yema o en la clara? En la clara, correcto, mi estimado Paul, en la clara. ¿Sí? Es decir, yo puedo comerme la yema del huevo si es que soy alérgico al huevo. Puedo hacerlo porque lo que me da alergia es la proteína. La proteína. ¿Sí? De acuerdo. De acuerdo. Estamos totalmente de acuerdo. Perfecto. ¿Ya? Y miren ustedes, vamos avanzando y ustedes se pueden ir dando cuenta que el etiquetado depende de muchos factores y no solo es que depende de muchos factores, sino que aparte de eso, el etiquetado de un producto desde el inicio nos va diciendo cómo deberíamos estructurar un semáforo nutricional. El semáforo nutricional dirigido exclusivamente a productos alimenticios. ¿Cómo podemos saber de dónde parte todo esto? ¿Ya? Por ejemplo, lo que ustedes tienen en pantalla es un listado de ingredientes de X producto que son galletas. ¿Ya? Este listado de ingredientes no está en orden decreciente, bien. Primero es el azúcar normal, después en orden de proporciones viene la harina de soya, después viene la clara de huevo, viene el azúcar morena, finalmente tenemos el sorbato de potasio y un colorante. Esto es un listado de ingredientes. ¿Qué es lo que ustedes deben hacer para poder revisar si es que están etiquetando bien sus productos? Háganse un listado de ingredientes, así como el que tienen en pantalla. La cantidad en porcentaje de producto que utilizan para elaborarlo, ¿no es cierto? Y acorde a eso ustedes pueden decir, ¿está bien declarado el orden de mis ingredientes? Sí, no, tal vez, me faltan los alérgenos, no puedo declarar los alérgenos, ¿sí? Entonces, básicamente lo que nosotros debemos ver como primer punto principal es qué producto vamos nosotros a comercializar y qué ingredientes intervienen en la elaboración de este producto, si es que es un producto de uso o de consumo humano, ¿sí? De uso o de consumo humano. Más allá de eso, cuando nosotros vamos llegando al semáforo nutricional, todo parte del mismo principio, todo parte exactamente de lo mismo. No hay nada más allá, parte todo del mismo principio, todo. ¿Sí? Si yo tengo azúcar morena en un producto, el semáforo va a tener un alto contenido de azúcar. ¿Sí? ¿De dónde nace todo este principio de análisis? De valga la redundancia, de un análisis de laboratorio. Si es que ustedes quieren saber
cómo disponer o cómo calcular el semáforo nutricional, yo les voy a dar una sola herramienta que es sencillísima de manejar y ya les voy a transmitir en un instante. Es súper sencilla de manejar, pero los datos que se utilizan en torno a esta herramienta vienen de dónde? Vienen de un análisis bromatológico. El análisis bromatológico es en donde se calcula la cantidad de grasa, de sodio, de azúcares, de carbohidratos, de proteína, de colesterol que tiene un producto. Este análisis bromatológico es obligatorio para yo poder calcular un semáforo nutricional. ¿Sí? Si es que no lo tengo, obviamente mi semáforo nutricional no va a ser real, no va a estar acorde a lo que yo requiero. ¿Sí? Muy bien, perfecto, excelente. Otros datos adicionales que debería tener la etiqueta, algo que ya vimos. El contenido neto que tiene ese envase, ¿ya? Si los productos son líquidos, los declaramos, el peso neto lo declaramos en unidades de volumen. Si es que el producto es sólido, lo declaramos en unidades de masa. Y hay productos que son semisólidos o viscosos. En ese caso, se pueden declarar en unidades de masa como en unidades de volumen. Ya dependerá mucho de cómo nosotros lo queremos manejar. ¿Sí? Entonces, en unidades de volumen tenemos metros cúbicos, centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, litros y mililitros. Todo esto de dónde viene del Sistema Internacional de Medición. ¿Sí? Sistema Internacional de Medición, no el anglosajón, el Sistema Internacional. ¿Ya? En unidades de masa, kilogramos, gramos, miligramos y microgramos, que es lo que se suele manejar comúnmente, y esto nosotros lo debemos expresar en la etiqueta precedido por la expresión contenido neto o peso neto, y declaramos la unidad acorde al contenido que tenga cada producto. ¿Sí? La identificación del fabricante, envasador, importador o distribuidor, fundamental, necesario, necesitamos nosotros saber de dónde ha salido el producto, quién lo hizo, de dónde salió esta idea del producto que yo voy a consumir. Entonces, en las etiquetas de los productos, ¿qué debemos declarar? ¿Quién hace y quién distribuye el producto? No es necesario declarar números de RUC, no es obligatorio declarar correos, números de teléfono, redes sociales, no es necesario, no es obligatorio. Esas son declaraciones facultativas. Puedo como no puedo, depende mucho de mí, ¿sí? Pero lo que sí es obligatorio es saber quién está haciendo el producto, quién lo hace, quién lo distribuye. Cuando son casos relacionados con maquila, debemos declararlo de igual manera. ¿Quién hace? Pepito. ¿Quién distribuye? Daniel. ¿Sí? Entonces, esto se puede llegar a dar. Otra información que es importantísima declarar en las etiquetas es el origen, ¿ya? ¿En dónde se está fabricando el producto? Lo que nos dice la norma es que nosotros debemos declarar la ciudad y el país de origen. He visto muchas veces que ponen Quito, Ecuador, Avenida 6 de Diciembre y Portugal. Ya, está bien, pueden declarar una dirección, pero la norma no me exige poner una dirección. La norma me dice, ponga la ciudad o el país de origen, perdón, la ciudad y el país de origen. Y acorde a esto, nosotros podemos declarar ciudades, barrios, parroquias, cantones, provincias. Ya dependerá y eso queda de elección nuestra, pero a nosotros nos interesa saber como consumidores en dónde y quién está haciendo ese producto. Y si el producto no se hace en el Ecuador y es importado, entonces, ¿desde qué país está importándose y quién lo está importando? ¿Sí? Esto es muy, muy, muy importante, es muy importante. ¿Ya? El lote, todos los productos deben tener una identificación de código de lote. La identificación del código de lote, la identificación del código de lote puede tener tres tipos de declaración. Pueden ser códigos numéricos, códigos alfabéticos o códigos alfanuméricos. ¿Sí? Yo decido cómo poner el lote. ¿Qué es el lote? El lote es el número de cédula que tiene un producto. Literalmente, es el número de cédula que tiene un producto. Yo no puedo por ninguna razón declarar el lote por declarar, porque toca, pues porque es obligatorio. No, el lote es un número de cédula que a nosotros internamente nos permite hacer trazabilidad. ¿Qué es la trazabilidad? Rastrear la historia del producto. Con qué materias primas se hizo, cuándo se produjo, estaba limpia la zona en la que se produjo y a quién se le entregó el producto. Hace algún tiempo en nuestro país, por ejemplo, darles esta idea y esta percepción de la importancia de usar correctamente el código de lote es fundamental.
Perdón, ¿sí? Hace tiempo en nuestro país, más o menos hace unos, podríamos decir que unos 7 años, ¿sí? La pausterizadora Quito lanzó una alerta porque habían tenido una contaminación de peróxido de hidrógeno en los envases de leche, ¿sí? Y en efecto, claro, si yo me tomo producto con peróxido de hidrógeno, sí, puedo llegar al hospital, ¿sí? Puedo llegar al hospital. Entonces, ¿qué es lo que hizo la pasteurizadora Quito? Lanzó una alerta y la gente, bueno, publicaron el lote del producto que no debían consumir y empezaron a recaudar o a retirar el producto del mercado. Llegaron ellos, por darles la idea clara, llegaron ellos hasta las casas de las personas que compraron los productos. ¿Se imaginan ustedes la capacidad de hacer trazabilidad para que alguien me llegue a golpear la puerta y me diga, usted tiene el lote de leche tal, por favor tiene que devolvernos, tenga este que no está contaminado, muchas gracias. ¿Ya? Para eso sirve el código de lote, la trazabilidad. ¿Sí? Entonces, perdón, es necesario y es muy importante que nosotros podamos, pues, hacer uso de esta trazabilidad. ¿Sí? Perfecto. Las instrucciones de conservación del producto. Si es que yo digo que mi producto vive un año, ¿bajo qué condiciones lo hace? Porque es muy sencillo decir que vive un año. Si vive un año a temperatura ambiente, estamos claros. Pero eso necesita saberlo el consumidor. ¿Sí? Entonces necesitamos declarar las instrucciones de conservación del producto y hasta cuándo se puede consumir el producto, la fecha de expiración, consúmase antes de, expira o consumir preferible antes de, ¿ya? Lo importante es tener la fecha de vencimiento y también tener declarado como tal la forma en la que se debe conservar el producto. Por ejemplo, si ustedes cogen un envase de leche de fundita, ¿sí? Y ven la forma de conservar el producto y les dice, una vez abierto, consérvese en refrigeración. Es una instrucción clara. Una vez que abriste, consérvalo en refrigeración. Está clarito, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que debemos buscar. ¿Sí? Ser claros con el consumidor, que no se nos pierda en cuanto a instrucciones. ¿Ya? ¿Qué tipo de productos no requieren una identificación o un etiquetado bajo las condiciones antes mencionadas? Pues bueno, las frutas, verduras y vegetales frescos, las bebidas alcohólicas que tengan más de 10% de alcohol, ellos no necesitan declarar ni fechas máximas de consumo ni fechas de vencimiento, porque por obvias razones esas bebidas alcohólicas no se van a caducar, tienen demasiado alcohol como para que un microorganismo pueda contaminarlos. ¿Ya? Los productos de panadería y pastelería o cualquier producto de consumo inmediato. Un producto de consumo inmediato es aquel producto que posterior a su elaboración o a su preparación se tiene o se lo puede consumir dentro de las 24 horas siguientes a su fabricación. Si es que vive más de 24 horas, ya no es un producto de consumo inmediato, ya es un producto procesado. ¿Ya? Vinagres, sal, azúcar de consumo humano no necesitan como tal declarar esta información en las etiquetas. ¿Sí? Muy bien. Información nutricional. Esta información nutricional nace y parte de los mismos análisis bromatológicos que yo les he mencionado. ¿Qué condiciones deben tener? Básicamente el tamaño de la porción del producto que yo voy a consumir, la cantidad de calorías por porción de producto a consumir y el valor diario recomendado de este producto en cuanto a nutrientes. La cantidad de grasa me dice cuál es el porcentaje del valor diario recomendado que yo puedo cubrir con el análisis de esta información nutricional. ¿Qué quiere decir esto? Grasa total yo tengo 2 gramos. En este ejemplo, estos 2 gramos son el 3% del valor diario recomendado. Entonces, ¿yo qué es lo que debo hacer? Primero saber cuál es el valor diario recomendado, ¿no es cierto? Entonces, esto aplica dependiendo del tipo de producto y todo parte del mismo principio que son los análisis bromatológicos. El análisis bromatológico es lo que a mí me va a permitir como tal poder manejar de mejor manera toda esta información a ser plasmada. ¿Ya? La información nutricional se hace por porción de producto, es decir, por la cantidad de producto que viene dentro de un envase. Mientras que el semáforo nutricional se lo hace y se lo elabora, ¿sí? Partiendo de 100 gramos de producto, con base 100, ¿sí? Perfecto. Entonces, mis estimados participantes, yo en pantalla en este momento les he dejado de compartir la presentación, por si acaso, para que no se asusten, ¿sí? Yo en pantalla les voy a poner un link, ¿sí? Les voy a poner un link. Ese link que les voy a poner en el chat de acá de Zoom,
ustedes pueden entrar, pueden ingresar y yo les voy a transmitir en pantalla qué es lo que van a encontrar en ese link. ¿Sí? Ese link que yo les mando es para que ustedes puedan proyectar de forma correcta sus semaforizaciones. Aquellos que hacen productos alimenticios, ¿sí? Productos alimenticios, pueden utilizar esta herramienta. ¿Ya? Vamos a ver. Voy a volverles a transmitir pantalla. Les voy a pedir un segundito nada más porque está cargando la página. Correcto, creo que ahí estamos. Creo que ahí estamos. Vamos a ver por acá. Perfecto, ¿ya? El link que yo les acabo de mandar les va a dirigir hacia esta ventana, ¿sí? Esta ventana que ustedes tienen acá, sí, tiene varias opciones, ¿ya? ¿Cuál es la opción que nosotros necesitamos? Esta de acá, la que dice calculadora de alimentos, en donde está el semáforo. Si es que ustedes entran a ese semáforo nutricional para evitarnos puedo decirlo de esa manera, para evitarnos la fatiga de buscar las normas, descargar las normas, leerme la norma, ver cuáles son los rangos y los parámetros que yo debo tomar en cuenta para saber cuál es el color del semáforo, ¿sí? Pues para evitarme eso, entro a esta página en la que estamos entrando, escojo el estado del producto, si es que es líquido o es sólido, ¿sí? Miren, si es que es líquido, me piden la densidad del producto, que no es nada del otro mundo. Vamos a ponerlo como sólido, ¿ya? Me dice por acá, miren, ¿el contenido de grasa total es menor a 3 gramos? ¿Sí o no? ¿Ya? En mi caso le voy a poner que no. Y abajo tienen una tablita para que puedan ir ingresando todos los datos que nacen de dónde, nacen del análisis bromatológico. ¿Sí? Entonces, vamos a inventarnos datos de un análisis bromatológico y una vez que ustedes van ingresando los datos, se les va a ir pintando abajo en donde dice total de qué color debería ser el semáforo. Miren lo que vamos a hacer. Grasa saturada, digamos que yo tengo 3 gramos. Ácidos grasos trans, voy a ponerle que tengo 6 gramos. En monoinsaturados voy a ponerle que tengo 6 gramos. Y en poliinsaturados tengo 9 gramos. Perfecto. Las grasas alcanzan un 24% dentro de lo que estamos evaluando, ¿no es cierto? 24 gramos es un contenido alto en grasa, se me pinta de rojo, ¿ya? Perfecto. Ahora, si yo no le pongo 9 y le pongo 1, ¿será que baja? Sí, se hizo amarillo. Eso es proyectar nuestro semáforo como tal. ¿Sí? En los azúcares, ¿de dónde nace esto? Nuevamente les repito, de los análisis bromatológicos. Los azúcares, cantidad, vamos a ponerle 9, en cloruro de sodio, que es la sal, vamos a ponerle 6, y en el sodio, que es el valor que me da el análisis bromatológico, le voy a poner 3. ¿Ya? Perfecto. Y ya tengo proyectado mi semáforo. Entonces, miren ustedes, si es que ustedes tal vez necesitan tener un semáforo verde, amarillo, que no tenga algún alto contenido en alguno de los nutrientes que hemos estado mencionando, pueden entrar a esta página y pueden ir proyectando su semáforo. ¿Cuánta cantidad debería tener? Para que sea amarillo, para que sea verde. Por ejemplo, voy a bajarle la cantidad de sal. Voy a ponerle 1 y voy a ponerle 0.3. Sigue siendo rojo. Vamos a bajarle un poco más, 0.1. Es amarillo. ¿Ya? Aquí vamos a ponerle 0.1 también. Sigue siendo amarillo. ¿Ya? Vamos a ver si es que con 0 me cambia. Ahí está verde. ¿Ya? Entonces yo debo ir haciendo este análisis, ingresando datos para poder proyectar mi semáforo y ver qué es lo que yo necesito corregir en mi formulación, en mi proceso, en lo que yo estoy haciendo para poder comercializar este producto, ¿no es cierto? Y pues a cumplir con los reglamentos y las leyes. ¿Ya? ¿Qué normas pueden tomar como referencia? 4 fundamentales. La normativa INE en 13341, la normativa INE en 13342 y la normativa INE en 13343. ¿Ya? Perfecto. Hasta allí entonces pienso yo que pues vamos a llegar el día de hoy. Quiero saber, mi estimada Pamela, si es que tenemos alguna pregunta, tenemos alguna consulta, alguna inquietud, o si es que estamos claros de igual manera. Una vez que concluyamos con las preguntas, les pasaré
un par de recomendaciones para que puedan tomar en cuenta, ¿sí? Listo, mi querida Daniel, muchísimas gracias sobre todo por este link que en realidad yo desconocía completamente y que en este caso ya nos permite direccionar de mejor manera a nuestros emprendedores para que puedan, previo a el tema de laboratorio, hacer estos ejercicios, ¿no? Sí tenemos algunas preguntas. Me dice dice, si es un producto pequeño, como un shot de colágeno, la presentación, ¿cómo podríamos colocar toda la información del etiquetado en una presentación tan pequeña? ¿Qué priorizo en este etiquetado? Esta pregunta es muy importante. Muchísimas gracias, Pamela. No, con todo gusto, nosotros estamos justamente para poder ayudarles y servirles en lo que ustedes necesiten. Esta pregunta me parece fundamental. ¿Qué es lo que dice la ley? Cuando las etiquetas o el área de etiquetado es inferior, ojo con lo que les voy a decir, es inferior a 19.4 centímetros cuadrados, es inferior a 19.4 centímetros cuadrados, no necesitamos poner ninguna de las informaciones que hemos dado hace un ratito, ninguno de los requisitos en el etiquetado principal. Pero toda la información, listado de ingredientes, nombre, semáforo, información nutricional, toda esta información debería estar contenida en el envase secundario, es decir, en la cajita que contiene estos shots, en el envase que contenga estos envases pequeñitos. Solamente esto se puede cumplir, se puede aplicar cuando el envase es inferior, el área de rotulado es inferior a 19.4 centímetros cuadrados. Si es que es superior a 19.4 centímetros cuadrados, independientemente debemos declarar esta información en la etiqueta y de haber algún inconveniente deberíamos priorizar por lo menos los datos básicos del producto y la información nutricional colocarla en el envase secundario. ¿Sí? Listo, mi querida Daniela. Otra consulta me dice, los frutos secos como las almendras, ¿es necesario colocar etiquetado? En los frutos secos, ¿es necesario colocar etiquetado? Sí. Es importante colocar etiquetado en los frutos secos también. Ojo, ya depende de la figura. Si es que yo voy a vender nueces peladas, ya hay un proceso. Ya no viene la nuez en su estado natural. Ese proceso me obliga a etiquetar el producto. Si es que yo voy a vender almendras, por darles un ejemplo, debería tener un etiquetado básico, contenido neto, nombre del producto, lote, identificación de los que están distribuyendo el producto, en dónde están ubicados, etcétera. Pero sí, deben llevar un etiquetado. Pónganse a pensar siempre en que el momento en el que un producto cambia de su estado natural, de cómo lo encontramos naturalmente valga la redundancia y disculpen, en la naturaleza, ¿no es cierto? Pues se convierte en un producto procesado y requiere un etiquetado diferencial. ¿Sí? Listo. La otra consulta me dice, para exportar el producto, ¿el etiquetado va igual al momento de la traducción al idioma del país a donde va, por ejemplo, Estados Unidos, o cambia de alguna manera? Sí, correcto. Cambia. No totalmente porque, como les decía hace un ratito, nada más nuestras normativas son copias textuales de otras normativas. Y, por ejemplo, en nuestro país, bueno, y no solo en nuestro país, en todos los países las normativas de etiquetado son muy similares. Pero, por ejemplo, para entrar a Estados Unidos, cada país, en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Perú, en Chile, en Uruguay, en todos lados, los países tienen sus propias normativas de etiquetado. Por ejemplo, aquí en el Ecuador nosotros utilizamos el semáforo nutricional. En Chile, en Uruguay, en Perú, en Canadá actualmente, en México también utilizan no el semáforo, utilizan otro sistema gráfico que es el octógono. ¿Sí? En Estados Unidos no utilizan sistema gráfico. Entonces, todo va a depender del país al que queremos llegar y debemos acoplar nuestras etiquetas a la normativa del país al que vamos a entrar. Sí, a la normativa del país al que vamos a entrar. En este caso, en Estados Unidos, la normativa CF 1434.35, que es la normativa de Estados Unidos para el etiquetado de productos importados. Sí, pero debemos acoplar nuestra etiqueta a la normativa de cada uno de los países. Listo, mi querido Daniel. La última consulta me dicen, ¿qué puedo hacer si en mi producto de barras de chocolate, en el semáforo nutricional, me está saliendo rojo alto en azúcar? Perfecto. Si es que nosotros quisiéramos que no salga rojo alto en azúcar, debemos contemplar nuestros ingredientes. Y de hecho, me adelanto y de una vez les doy, partiendo de esta consulta, la primera recomendación, ¿sí?
revisen la formulación, los ingredientes. Por lo general, los confites derivados de chocolate tienen un alto contenido de azúcar. Pero si es que yo quiero bajarme, que no sea un alto contenido en azúcar, sino que sea medio, bajo, dudo mucho que lo podamos conseguir, pero que sea medio, deberíamos nosotros ver cuál es el aporte de azúcar, qué ingredientes me están aportando azúcar, porque no solamente se trata de que, es que yo pongo azúcar, si no pongo azúcar no hay por qué, no. Hay otros ingredientes que pueden aportarme azúcar. No sé, tal vez yo tenga un subproducto o un ingrediente compuesto que tenga cierta cantidad de azúcar y eso esté levantando la cantidad de azúcar en mi matriz alimentaria. Por esto ya va a depender muchísimo de todo lo que nosotros vamos a ir realizando y a ir revisando dentro del etiquetado. ¿Qué podemos hacer? Yo les recomiendo a todos, no solo a nuestro compañero o compañera, ¿sí? Revisen las formulaciones. Si no quieren que sea alto en algún contenido, revisen la formulación y verifiquen. Siempre tomen en cuenta que cuando nosotros superamos los 7 gramos de determinado producto, lo más probable es que nos estemos acercando a un límite alto. ¿Ya? Entonces, eso debemos irlo analizando, revisar la formulación, ver cuál es el aporte de azúcar, de grasa o de sal que tenemos y pues de allí sí tomar decisiones para proyectar el semáforo. Y pues dado el caso, tendríamos que cambiar la formulación del producto. Es la única manera de poder validar esto. ¿Cómo? Con el respaldo de nuestros análisis bromatológicos. ¿Sí? Listo, mi querida Daniel. Yo, en cambio, tengo una consulta justamente en ese sentido, cuando nos está presentando en el etiquetado alto en azúcar, alto en sal, alto en grasas, ¿no? A nivel mercado, ¿qué impacto tiene si es que por más que yo le haga todas las pruebas de laboratorio, me sigue saliendo rojo y en este caso mando el producto en el etiquetado con estos rojos? A nivel mercado, ¿qué impacto puede tener eso? A ver, a nivel mercado, todo depende de a quién está dirigido nuestro producto, cuáles son nuestros consumidores, ¿sí? Porque no es lo mismo ofrecerle a una persona que tiene, por darles un ejemplo, entre 55 y 75 años, un producto alto en grasa, alto en azúcar, alto en sal, que ofrecerle a un joven de 14, 15 años. La persona de más edad se va a fijar en el semáforo si es que es alto, medio, bajo. La persona de 14, 15 años tal vez también se fije, pero no le va a importar que sea alto en azúcar, grasa o sal. ¿Da? Entonces, principalmente, ¿a quién va dirigido nuestro producto dentro del mercado? Pero, ¿sí? No existe algún tipo de sanción o hay algún tipo de prohibición como tal para aquellos productos que son altos en. En nuestro país, ¿sí? Únicamente para aquellos productos que se comercializan dentro del entorno o de la red del sistema educativo público de aquí del Ecuador, a esos productores de alimentos les exigen que tengan productos que no lleguen a ser altos en grasa, en azúcar o sal, de medio hacia abajo. A ellos les exigen, ¿sí? Ahí sí puede haber una prohibición. Pienso yo que debemos analizar mucho la naturaleza del producto. Por darles un ejemplo, si es que ustedes comparan el semáforo de una Coca-Cola con el semáforo de un yogurt, vamos a quedarnos impactados porque el semáforo de la Coca-Cola es bajo en sal, no contiene azúcar y no contiene grasa. Es un semáforo perfecto. Y si nos vamos al etiquetado o al semáforo del yogur, el yogur es alto en grasa, es medio en azúcar y no contiene sal, por darles un ejemplo, pero es alto en grasa. Y uno se pregunta, bueno, pero entonces, si es que yo me dirijo al semáforo nutricional, ¿qué producto es más sano? La cola, la bebida gaseosa. Por semáforo la bebida gaseosa, pero esto no es real. Y es porque tenemos nosotros ciertos vacíos normativos. La norma a nosotros nos exige declarar, ¿sí?, el semáforo cuando hay una adición de grasa, azúcar o sal. En la bebida gaseosa esto no hay, porque utilizan un edulcorante. Por eso es bajo en azúcar. ¿Sí? En el yogurt yo le pongo un poquito de azúcar, pero como le pongo azúcar, tengo que declarar los 3 nutrientes y por obvias razones, por naturaleza, el yogur va a ser alto en grasa. ¿Sí? Entonces, el impacto comercial o el impacto en el mercado que tiene sí va a depender mucho del grupo al que yo me dirijo para comercializar el producto. Yo les sugiero a ustedes que dependiendo de la naturaleza del producto que ustedes tengan, siempre tomen en cuenta quién va a comprar mi producto, quién va a centrarse en comer mi producto y partiendo de eso hacer esta proyección de la que hemos estado hablando.
Excelente información, mi querido Daniel. Recomendaciones finales que nos puedas dar para ya ir cerrando con el workshop. Claro que sí, con todo gusto, Pamela. Dos súper puntuales y súper claritas. La primera, fíjense muy bien en lo que ustedes ponen en las etiquetas de los productos. Acuérdense que si es que está mal etiquetado el producto, pueden multarles. Pueden multarles. No tomemos a la ligera, es que solo la etiqueta, voy a imprimir 100,000 fundas y esas 100,000 fundas me durarán 5 años y yo 5 años voy a estar comercializando el producto con problemas de etiquetado. No. Dependiendo de la gravedad del error que hay en el etiquetado, me pueden multar. ¿Sí? Las multas pueden ser fuertes si es que son declaraciones que pueden llegar a considerarse como de alto riesgo. ¿Sí? Y la otra, que es súper importante, si es que ustedes quieren proyectar su semáforo antes de estandarizar la fórmula de su producto, hagan pruebas. Verifiquen con la cantidad de productos que están colocando cuál sería la proyección del semáforo. Ya lo pueden hacer en el link que yo les hice llegar. ¿Sí? Verifiquen muy bien para que puedan acoplar la imagen nutricional de su producto de la mejor manera posible para que sea mucho más llamativo en el mercado. ¿Sí? Listo, mi querido Daniel, muchísimas gracias. En realidad, el día de hoy ha sido una información bastante concisa y muy importante en el caso de los procesados, que sí teníamos ciertos vacíos, sobre todo con este tema del semáforo nutricional, que obviamente van a seguir saliendo más inquietudes con respecto a, porque hay grupos, por ejemplo, de emprendedores que siguen sacando justamente el tema de procesados y no saben por dónde ir. Este link, por ejemplo, que nos acabaste de enviar, a nosotros nos va a servir bastante en el proceso de la incubadora, porque con eso ya nos podemos más o menos ir direccionando hacia el tema de las pruebas de laboratorio. Y concuerdo contigo, o sea, entre la Coca-Cola y el yogur, claro, o sea, el semáforo te recomienda mejor la Coca-Cola, pero no aplica, el chiste no funciona así. Daniel, agradecerte muchísimo por la presentación justamente del día de hoy, agradecerles a todos los participantes por su puntualidad y recuerden que cada miércoles nosotros seguimos con estos pequeños workshops, con estos pequeños tips de los expertos en la rama que vemos justamente en las temáticas programadas y nos estaremos viendo, como les mencioné, la próxima semana justamente a las 3 de la tarde. Nuevamente, Daniel, de parte de la Fundación Impulsa, agradecerte a ti, a Estrategia, por estos tips que nos van dando y nos estaríamos conectando como tal la próxima semana. Con todo gusto, Pamela, y a todos los emprendedores que tengan una excelente tarde. Cuídense muchísimo y muchísimas gracias por la apertura. De igual manera, para nosotros es un gusto siempre darles una mano y recuerden que estamos acá para poder apoyarles en todo lo que necesiten. Muchas gracias también. Que tengan todos una buena tarde. Excelente. Que tengan todos una excelente tarde.